Y bueno, estoy esperando que me pasen el enlace, entonces yo le paso a la gente que me está pidiendo acá y empezamos. Ok, ahí está viendo Rumi. Comenzamos en segundos. Bueno, cuando quieran, Santi. Hola, Santi, creo sí. que está ahí sin mucha cobertura. Bueno, cuando quieran, empecemos. Santiago, Rumi, creo que podemos comenzar. sí, podemos iniciar. Sí. Bien, buenas noches a todos. Hoy tenemos de vuelta nuestro ciclo de historia. Tenemos el webinar correspondiente al día de hoy en relación a los niños en la Guerra de la Triple Alianza. Y le dejamos al profesor Fabián que haga la presentación del disertante el día de hoy. Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco de un tema muy polémico de la guerra, o sea, un tema oculto realmente. La versión oficial paraguaya por muchos años trató de evitar esta cuestión que Enrique viene investigando hace ya un tiempo y que ahora se convirtió en libro. Esta es parte de la colección de la Guerra de la Triple Alianza que está saliendo con el libro, con el diario Última Hora. Es el cuarto ejemplar que tiene que ver con los niños de la guerra. Enrique es un gestor cultural que ya tiene también más de 10 años de experiencia en el tema de gestión cultural, es estudiante de la carrera de historia y es docente también con amplio conocimiento en temas varios de la historia del Paraguay. Así que les dejo con él, Enrique. Gracias, Fabián. Bueno, antes que nada, buenas tardes o buenas noches a todos. Empezamos así esta charla un poco inusual porque estamos acostumbrados a hacer charlas presenciales, pero bueno, por las circunstancias que nos hace falta por este medio. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema que, como dijo Fabián, es polémico, un tema controvertido y es un tema sensible también, podríamos decir, porque todo lo que tiene que ver con la niñez a veces evoca sensibilidades. De todas maneras, no hay que tenerle miedo a este tema, por más de que sea un tema sensible, un tema controvertido, hay que encararlo, no hay que esquivarlo. Y bueno, entonces un poco con ese fin es que hacemos este trabajo y hoy esta charla. Entonces, hablemos de los niños en la guerra de la Triple Alianza. Hay una especie de máscara que hay sobre los niños de nuestra mayor guerra, que yo le llamo, se le puede poner otro nombre, pero yo le pongo el nombre de la máscara de Costañú. ¿Y qué es la máscara de Costañú? Yo no puedo hablar por la experiencia de ustedes, pero voy a hablar de mi experiencia y creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados probablemente. Cuando yo estaba en la escuela, ya sea en la clase de ese entonces era ciencias sociales, se llamaba la clase de ciencias sociales, como también en los actos oficiales por el 16 de agosto, en la formación, ¿verdad? Haciendo fila, el discurso que siempre que nosotros recibíamos como estudiantes iba más o menos por acá. Nos decían que los niños fueron, el 16 de agosto de 1869, en la Costa Ñu, fueron alcanzados de sorpresa y entonces se les juntó a los niños de la zona como para defenderse y fue una cuestión como que muy espontánea.
un accidente, podría decirse. Los niños estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y eso no es ese discurso que yo recibí de niño, no es un hecho aislado. Lo habrán escuchado muchos de ustedes y es algo que se ha replicado mucho en discursos oficiales, incluso en textos escolares, de manera muy especial durante la dictadura, durante la última dictadura, pero sobrevive hasta nuestros días. Y es ahí donde nace lo que yo llamo la máscara de Acostañú. ¿Qué es la máscara de Acostañú? Es esa creencia que nos dice que los niños en la guerra de la Triple Alianza es igual a niños en Acostañú. Y después no hubo más niños. O sea, niños Acostañú, hasta ahí. Ese es el vínculo. Y eso invisibiliza, tapa, oculta. Por eso yo hablo de una máscara. Acostañú tiene una doble función entonces, porque gracias a Acostañú también nos acordamos de los niños. Siempre hablamos de los niños gracias a Acostañú, pero Acostañú también a mucha gente al menos le da la creencia errada de que los niños solamente estaban en Acostañú. Pero si uno revisa la documentación como lo hemos hecho, se llega a la conclusión de que Acostañú no fue algo extraordinario durante la guerra, sino que fue un episodio más de tantos en los que ha habido niños durante la guerra. Entonces, hablemos un poco de algunas cuestiones concretas. Esta presentación que yo le hago, que es un tanto simple, ¿verdad? Para tener algunas referencias y para que no se aburran mirando mi cara nomás, ¿verdad? La fotografía que yo seleccioné para la presentación es de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. El adulto que ustedes ven en la foto es un oficial brasilero y el niño que ven a su derecha es un niño paraguayo prisionero de guerra. Es decir, el niño que ven ahí, no sabemos su nombre, pero sabemos que era un niño paraguayo, fue capturado como prisionero de guerra. Era un soldado, un niño soldado, fue capturado y una vez prisionero lo convirtieron en una especie de criadito, ¿verdad? Que hacía tareas domésticas y cosas como la que ven ahí en la fotografía, como servir el mate, ¿verdad? Entonces vemos la presencia de niños de manera amplia. Empecemos por 1865. En 1865, estamos hablando de reclutamientos ahora. Los documentos del Archivo Nacional, que son nuestra principal fuente de información, no la única, pero la principal, señalan que el 23 de mayo de ese año se ordena un censo de todos los hombres útiles tenemos acá, permiso, entre los 14 y 60 años, ¿sí? Ese era el rango de edad a partir del cual se reclutaba. Eso implicaba ya una modificación con respecto a la política oficial del ejército paraguayo al comienzo de la guerra. Recordemos que la guerra comienza sus primeras operaciones en diciembre de 1864, cuando el ejército paraguayo va al norte y ocupa el sur de la provincia de Mato Grosso. Ahí empieza la guerra y ahí la política paraguaya era, van a ser reclutados los hombres sanos entre los 16 y los 60 años. Eso no tenía absolutamente nada de extraordinario. Esos son hombres adultos y si bien para los estándares de nuestros días, 16 años quizás sea poco, en ese tiempo no era algo extraordinario. 16 años ya se lo consideraba uno un hombrecito, ya el físico ya estaba formado en su mayoría, ahora uno ya no crece mucho de altura, por ejemplo, después de los 16 años, entonces no era algo raro que a los 16 años te recluten, eso pasaba aquí y en otros países, no era raro. Esa era la política paraguaya al empezar la guerra. Si vos tenías 16 para arriba, hasta los 60 te ibas al ejército, a no ser que tengas un impedimento notorio, ¿verdad? Alguna discapacidad, alguna herida, una enfermedad, algo así. Pero en 1865 se baja un poquito ya ese requisito.
Entonces tenemos acá un decreto del presidente Francisco Solano López del 23 de mayo que dice que se haga un censo y que de ese censo se le incluya lo que tienen 14 para arriba. Perdón, antes le dije hasta los 60 años, antes era hasta los 50 años, 16 a 50 años. Ahora se cambia y se incluye a todos desde los 14 hasta los 60. O sea, se baja 2 años la edad mínima y se sube 10 años la edad máxima. O sea, hay una necesidad de juntar más hombres, entonces se bajan los requisitos. Esto ustedes lo pueden comprobar. Ahí abajo les pongo la referencia, la fuente, que es del Archivo Nacional de Asunción, sección Historia, el volumen 343, perdón, número 6, para que ustedes no tengan que creerme a mí como un acto de fe. Esto ustedes lo pueden comprobar. Ahora mismo el Archivo Nacional está cerrado porque, bueno, ya sabemos que las instituciones y toda la sociedad está con este tema de la cuarentena, pero una vez que volvamos a la normalidad, ustedes se van y simplemente con su cédula se inscriben y pueden pedirle así, como yo les pongo en pantalla, y van a poder ver ese decreto del Mariscal López donde dicen esto que yo les estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasó? Que él se sintió una presión muy grande para incorporar más y más y más gente al ejército a medida que pasaba el tiempo. Porque recordemos que en 1865 el Paraguay cambia un poco su perspectiva, cambia el escenario para el Paraguay. Paraguay arranca, podríamos decir que bien la guerra, arranca con ventaja, tiene un ejército más numeroso, atropella al Mato Grosso sin mayores obstáculos. No hay grandes batallas en Mato Grosso, no quiero exagerar, pero más o menos podríamos decir que fue un paseo para el ejército paraguayo la primera campaña en Mato Grosso. Con facilidad se ocupan los principales objetivos, se consigue mucha pólvora, etcétera, etcétera. Se invade la provincia de Corrientes con muy poca resistencia. Había algunas pequeñas guerrillas lideradas por el caudillo Nicanor Cáceres que más que nada le molestaban al ejército paraguayo en su avance. Le dispersaban el ganado, atacaban algunas patrullas, pero no podían frenar el avance del ejército paraguayo porque el ejército paraguayo tenía aproximadamente 25.000 hombres. Era un ejército poderoso que ocupa la ciudad capital de la provincia de Corrientes, la ciudad de Corrientes, sin mucho problema. De hecho, el gobernador de la provincia, el gobernador Lagraña, huye de la ciudad sin presentar resistencia. Entonces, Corrientes también fue una campaña fácil inicialmente. La tercera campaña de la guerra es la de Uruguayana, que inicialmente, y sobre esto pueden leer mejor en el trabajo de los amigos Carlos von Horoch y Renato Angulo, que hablan justamente de esta campaña, van a ver que inicialmente también es una campaña fácil para el Paraguay. Ni Argentina ni Brasil estaban preparados para una reacción inmediata. Entonces, Paraguay arranca bien la guerra, pero en 1865 se da vuelta todo esto. En junio de 1865, Paraguay pierde la batalla de Riachuelo, con ello pierde el control del río, que era fundamental. También en Corrientes se pierden muchos hombres, no tanto por las batallas, sino más bien por las enfermedades, el frío. El frío llegó a representar un obstáculo muy importante, porque las tropas cuando se fueron a Corrientes todavía no hacía mucho frío, pero cuando pasan los meses, si se llega a la temporada más fría, nos dice el coronel Juan Crisóstomo Centurión, que nos dejó unas memorias impresionantes, muy interesantes para entender mejor la guerra. Nos dice el coronel Centurión, que llegó a estar en Corrientes, que hasta 60 hombres por día morían en el ejército paraguayo en Corrientes. Imagínense, 10 por día. O sea, en 10 días, 600 hombres solamente de frío, sin contar las otras causas, enfermedades y demás. Entonces, el ejército paraguayo sale muy lastimado de Corrientes. Si bien no hubo batallas muy grandes, sale muy lastimado de Corrientes. Recordemos que el ejército paraguayo que llegó hasta Uruguayana, en el río Uruguay, es rodeado y finalmente se rinde. Entonces se pierde ese ejército. Y más tarde al Paraguay también van a llegar epidemias y demás. Entonces, con el tiempo, el ejército paraguayo tiene pérdidas.
y eso va a infligir una presión en los líderes del ejército, en las autoridades políticas y principalmente en el mariscal López, que era quien tenía la última palabra en este tipo de cuestiones. Y esto se puede notar en la documentación. La documentación a veces no nos permite meternos mucho en la psiquis, digamos, ¿verdad? En el estado psicológico de quienes escriben, pero cuando uno revisa la documentación que tiene que ver con los reclutamientos, uno, les aseguro, si se fijan con atención y con detalle, se puede casi sentir de manera cercana cómo hay una presión, se nota que están angustiados, hay una especie de desesperación de parte de los que ordenan los reclutamientos, porque insisten, primero bajan los requisitos de reclutamiento, ¿verdad? Cada vez más jóvenes y más viejos. Y también van insistiendo con los que antes estaban exceptuados por problemas de salud. Fíjense que yo acá en la pantalla les puse que el decreto mencionado diferenciaba entre los útiles y no útiles, que a veces en algunos documentos también le ponen con la categoría menos agradable y más ofensiva de inútiles. Y los que eran considerados no útiles o inútiles, más adelante van convirtiéndose mágicamente en útiles, porque hay una necesidad de meter más y más y más reclutas en un ejército que estaba perdiendo hombres y que se tenía que enfrentar a 3 ejércitos que a largo plazo tenían las ventajas de contar con más hombres y con más recursos. Entonces eso se nota en la documentación. Y justamente pasamos a 1866, donde la situación es aún más dura. 1866 es cuando empieza la guerra defensiva. Del 64 al 65 son lo que llamamos las campañas ofensivas. El Paraguay va al Mato Grosso, va a Corrientes, va a Uruguayana. Ni un solo soldado aliado pisa el Paraguay. 16 meses después de iniciar la campaña de Mato Grosso, en 1864, ahí recién por primera vez pisan los aliados el Paraguay. La cosa ahí se pone más difícil. No solamente los aliados llegan ya por primera vez en grandes números al Paraguay, sino que también incrementan las bajas por problemas de salud y por combates que se van volviendo cada vez más intensos. Entonces, en este contexto, hay una presión aún más grande para conseguir más hombres. Y el 23 de febrero, entonces, de ese año, el mariscal López decreta un cambio de edad donde se baja otra vez o sea, se insiste en reclutar a adolescentes de 14. ¿Sí? Se insiste, y no solamente se insiste en reclutar muchachos de 14, sino que al decreto de López le acompaña una instrucción del ministro Barrios, el general Barrios, que también era ministro de Guerra y Marina y era cuñado de López. El general Barrios anexa a la instrucción de López unas instrucciones propias, porque recuérdense que en esa época no tenían WhatsApp, no tenían televisión, radio, teléfono, entonces vos hacías tu decreto, pero tenías que tenía que hacer una copia para cada localidad, para cada poblado, y así repartías eso en todo el país. Entonces, al día siguiente de que sale este decreto, el ministro y general Barrios da también unas instrucciones extra en la que les insiste a los jueces de paz y a los jefes de milicias de cada partido, ¿verdad?, de cada localidad, advirtiéndoles que en los padrones anteriores había muchos inútiles o no útiles y que había que revisar bien eso, porque en realidad probablemente había muchos que figuraban como inútiles, pero que sí podían ser reclutados para el servicio de las armas. Entonces, no solamente vemos que se insiste en reclutar a muchachos de 14, ya en 1866, estamos hablando 3 años antes de Acostaño, sino que se insiste también en reclutar enfermos. Y ahí se ve
una doble desesperación en la documentación. Por un lado se ve la desesperación de las autoridades superiores que buscan sacar hombres, pero debajo de la última piedra de donde sea, y estamos todavía más o menos al comienzo de la guerra. Y por otro lado, la desesperación de las autoridades locales. Yo les voy a decir de manera un poco informal en mis términos. Obviamente no lo decían así, pero traduciendo a términos informales y actuales, la conversación que había era más o menos esta. Las autoridades superiores del gobierno central le escribían a las autoridades locales de cada villa y de cada ciudad y de cada aldea del Paraguay, diciéndoles, mándennos más hombres, estos son los requisitos, y fíjense en el padrón viejo quién figuraba como no apto, porque a lo mejor sí es apto, y mándenle también. Le llegaba eso a las autoridades locales y las autoridades locales decían, realmente nosotros no tenemos más gente para mandar, así que no le mandamos más gente. Llegaba esa respuesta y las autoridades en Asunción como que se incomodaban con esa respuesta, no les gustaba esa respuesta e insistían. Y ahí las autoridades locales, dándose cuenta a lo mejor de que podían quedar mal con el gobierno central si no mandaban nada, buscaban hasta lo último que podían encontrar y mandaban alguna cosita para decir por lo menos que mandaron algunos reclutas. Y realmente ahí se nota el estado precario del Paraguay en ese momento y la tensión que había, la desesperación de algunas autoridades porque no tenían a quién mandar. Le quedaban solamente niños o ancianos con muy mal estado de salud y el gobierno les pedía más. En muchos de estos casos, incluso las autoridades locales trataban, cuando no mandaban gente y el Ministerio de Guerra y Marina les insistía, mandaban justificaciones de por qué mandaban gente. No mandaban gente, perdón. Entonces ahí, por ejemplo, detallaban las edades. Tenemos tantos, en esta localidad hay tantas personas, 4 son fulano, mengano y sultano, y uno más, de tales edades que tienen tales problemas de salud. Después también tenemos fulano y mengano que tienen tales problemas. Uno está en cama, el otro está llagoso, el otro tal cosa. Y el resto, que son tal cantidad, son menores de 12 años o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, ahí se ve cómo ya estaban desangrados, digamos, desangradas las comunidades del interior de sus hombres adultos, ¿verdad? Casi todos los hombres adultos, excepto algunas excepciones especiales, se habían ido al ejército para ya comienzos de 1866. Entonces se le presionaba, y eso ustedes lo van a poder ver entre otros documentos en sección Historia 347, volumen 2. En 1867 es cuando se genera el caos. Recordemos que a lo largo de 1866, desastre tras desastre. El decreto anterior era de comienzo de 1866, pero después de eso, después de ese decreto vinieron muchas cosas muy fuertes, ¿verdad? Una peste muy fuerte de cólera, la disentería también creció en grandes números, incluso un hijo del Mariscal López murió de disentería. También tuvimos la batalla de Tuyutí, que hasta ahora se discuten las cifras, es todo un tema lo de establecer cifras de bajas en la guerra, batalla por batalla, pero estamos hablando de por lo menos 13.000 bajas en el ejército paraguayo entre muertos y heridos. Después tuvimos Boquerón del Sauce, Grupo de Tircien, ahí no tuvimos tantas bajas, y muchos problemas, ¿verdad? Entonces el ejército paraguayo sale muy lastimado de 1866. En ese año también se empiezan a reclutar los esclavos. Se trató de no llevar esclavos al ejército al comienzo, pero a partir de ese año también el Estado empieza a llevar a sus esclavos, porque el Estado tenía una llamada esclaviduría del esclavo, esclaviduría del Estado, perdón, que era como el depósito de esclavos o la empresa de esclavos del Estado. Entonces lleva el Estado
a sus esclavos al ejército y también le pide a los particulares que manden a sus esclavos como donación o también se les podía compensar. Entonces se busca y se busca en 1866 rellenar el espacio vacío que dejaban los muertos, los heridos. Y entonces llegamos a 1867, donde ya los límites se vuelven un poco chocantes, ¿verdad? En ese año se baja otra vez la edad de reclutamiento a 12 años, pero yo hago la acotación de que a veces se ve niños de 11 y 10, ¿verdad? Porque cuando se hacen los padrones de reclutamiento, muchas veces se pone el nombre del individuo, su edad y si tiene algún problema de salud, se especifica su problema de salud. Y ahí se ven muchos niños de 11, de 10, de 12. Entonces, ahí sí estamos hablando ya de niños sin discusión alguna, ¿verdad? Uno podría entender que la raya se vuelve un poco más borrosa quizá con un adolescente de 15, ¿verdad? Hay adolescentes de 15 que son todavía chiquitos, parecen muy criaturas y tener muchachos de 15 ya todo con barba que son parecen todo un hombre crecido, ¿verdad? Pero niños de 11, 12, ya estamos hablando definitivamente de niños a todas luces. Entonces, acá es cuando se van formando ya prácticamente ejércitos de niños. Y cuando uno se fija en los padrones de la época, va a ver que hay una amplia cantidad tanto de niños como de ancianos. Esto es clave y esto es quizás una de las partes más controvertidas de todo esto que estamos hablando, porque eh, justamente eso choca con la versión oficial vieja, que es la que yo les comenté al comienzo de la charla que yo escuché en la escuela, de que Acostañú fue un accidente, los niños estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, fue una sorpresa y no tuvieron otra que defenderse. Esto lo que nos muestra es que mucho antes de Acostañú, reclutar niños ya era una política oficial del ejército paraguayo como una respuesta a esa presión tremenda que había de reponer los cuadros que se habían perdido en batalla o por enfermedades. Entonces, es un mito categórico, la documentación es contundente, realmente no da tanto lugar a discusiones esto, ¿verdad? Podemos discutir mil cosas, pero me animo a decir que está suficientemente probado que el reclutamiento de niños en la guerra de la Triple Alianza de parte del ejército paraguayo, mucho antes de Acostañú, era ya una política oficial. Tenemos listas con nombre y apellido, de dónde venían, cuándo se hicieron esas listas. Entonces, esto es categórico, no se puede discutir, pero aún así genera discusiones, ¿verdad? Yo una vez recuerdo compartir unos padrones en redes sociales y hasta me dedicaron un video diciendo que no era así, que no sé qué cuánto, ¿verdad? Pero nos ofrecieron documentación para refutar esto, ¿verdad? Realmente la documentación es categórica, los niños ya estaban en el ejército paraguayo en 1867. Acá les pongo simplemente una pequeña prueba, ¿verdad? Páginas como esta se encuentran, pero montañas, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver, como título del documento dice jóvenes útiles. Y tienen ahí nombres y al lado la edad dice 12 años, 13 años, 12 años, 12, 12, 12, casi todos son de 12 años. Y ahí tienen los nombres, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, veo un Estanislao Yegros, 12 años. Veo un Eulogio Valdés, ¿verdad? Ustedes ahí están viendo los nombres y las edades. Esto es un padrón oficial del ejército paraguayo. Y como ven, dice jóvenes útiles, o sea, lo que están a la izquierda y a la derecha también dice jóvenes útiles. Aparte están la lista de jóvenes no útiles, que son los que tienen algún problema, ¿verdad? Pero esta es la lista de jóvenes, niños, en su mayoría, que el Estado paraguayo, el ejército paraguayo consideraba que eran útiles para el servicio de las armas.
Y esto ahí, como les digo, a cacharrata, ¿verdad? Páginas y páginas y páginas que yo por una cuestión de tiempo y para no saturarles, les pongo simplemente esta, pero tenemos muchas páginas parecidas a esta, ¿verdad? Entonces, esto se ve más todavía en 1868. La mayoría de... Esto yo encontré en un documento del Archivo Nacional que es muy gordo. Es gordo el documento y tiene eh, padrones de este estilo que le mandan las autoridades del interior a las autoridades del gobierno central. Entonces ahí tenemos de varias fechas y de muchas comunidades, y todo eso se juntó en en una misma carpeta, que está en la llamada colección Río Branco, que es forma parte de los documentos que llevó el Brasil después de la batalla de Piriápolis y que se devolvió al Paraguay recién en la década de 1980. Hoy esto está en el Archivo Nacional, ustedes pueden ver. Y esto se ve más en el año 1868, donde hay mucho de esto, ¿verdad? Y también tenemos testimonios de testigos que confirman esto, ¿verdad? A finales de ese año, en 1868, en diciembre, se da la famosa batalla de Lomas Valentinas, o de los 7 días, o de Itabaté, tenemos varios nombres para llamarle, en la que es destruido el ejército paraguayo. Y ahí uno de los testigos es Martin McMahon, que era un simpatizante de la causa paraguaya y tuvo una relación de amistad con el Mariscal López, embajador de los Estados Unidos. Y Martin McMahon habla de la presencia de niños que volvían de las trincheras arrastrándose, lastimados, heridos, ¿verdad? Y expresa se muestra conmovido McMahon, ¿verdad? Incluso en una comunicación a Estados Unidos, él dice que el sufrimiento de estos niños, no lo digo con las palabras exactas del embajador, pero algo así como que el sufrimiento de estos niños debería inspirar una intervención internacional para salvarlos, ¿verdad? Algo así dice. O sea, tenemos un observador amistoso hacia el Paraguay que estuvo en el campamento de López, en lo que después fue Loma Valentina, que habla de la presencia de niños, incluso hizo dibujos y cosas así, ¿verdad? Entonces, esto es contundente, ¿verdad? Tenemos muchos niños como los que figuran en esta lista a lo largo de 1867, 1868. Pero no todos los niños tienen que ver con el ejército. Esa es una noción que tenemos que sacarnos. Por supuesto que, como hablamos de una guerra, nosotros vamos a darle un énfasis protagónico quizás a lo que tenga que ver con las batallas, el ejército, pero no todos los niños fueron al ejército. ¿Qué pasó con los niños que no fueron reclutados? ¿Qué pasó con las niñas? Esto también merece nuestra atención, y por eso yo rescato esta historia, ¿verdad? Si ustedes tienen o en algún momento adquieren el libro de mi autoría, Inocencia Perdida, van a ver varios casos de niños paraguayos que sobrevivieron a la guerra, que después, por alguna u otra razón, pudimos conocer su historia. Uno de ellos se convirtió en presidente de la República, otro fue llevado a la Argentina y se convirtió en almirante de la Marina Argentina. Tenemos varias historias de sobrevivientes, ¿verdad? Yo rescato esta, que es un poco diferente porque es de una niña, ¿verdad? La mujer a veces está un poco invisibilizada en la historia de la guerra y en la historia en general, debemos decir, lamentablemente. Entonces tuve la fortuna de encontrar esta historia, que tengo que decir que no es un descubrimiento mío. Yo solamente ordené algunos datos y presenté esto en el libro para que llegue a su conocimiento, pero realmente tengo que reconocer el mérito es de la historiadora argentina Victoria Barata, que, cosa curiosa, es una descendiente de Julia Echagüe, y siendo entonces su descendiente y teniendo un compromiso con la historia, ella hace un poco un rescate de la historia familiar y la historia de Julia,
y un poco haciendo contacto con ella pudimos rescatar esta historia, de hecho que ella me proveyó con esta fotografía. Julia Echagüe es la mujer que está arriba a la izquierda de la fotografía que ustedes pueden ver en pantalla. Y bueno, ¿y quién es Julia Echagüe? ¿O quién fue Julia Echagüe? Julia era una niña de San Pedro que en algún momento parece haber quedado huérfana. No sabemos la circunstancia en la que perdió a sus padres, no sabemos si su padre murió en batalla, si murió de alguna enfermedad, no sabemos. Pero queda huérfana y desamparada, en algún momento termina en Asunción, y de Asunción se la lleva a Buenos Aires. Esta era una práctica, debemos decir, común. El caso de ella no es tan extraordinario. Lo que destaca de ella es que conocemos con ciertos detalles su caso, pero sabemos que hay muchísimos niños, varones y nenas, que fueron a parar a los países aliados, y uno de los principales destinos de estos niños fue Buenos Aires. ¿Verdad? Niños huérfanos o niños que estaban perdidos o que fueron secuestrados, que se llevaban a los países de la Alianza para ser obsequiados como un regalo o incluso vendidos. Se los tenía como criaditos, ¿verdad? Entonces, ese es el destino de Julia, que de San Pedro pasa a Buenos Aires, donde es recibida por una familia de alcurnia, ¿verdad? Con muchos recursos, una familia rica que la tiene como criada, y parece ser que se encariñaron un poquito con ella, ¿verdad? Porque tiene un largo relacionamiento con la familia, ¿verdad? Ella crece y después sigue el vínculo con la familia que la tomó en su casa, y ella se casa con el cochero de esa casa, ¿verdad? El hombre que está a la derecha era el cochero de la casa que la adoptó, o usen el término que prefieran, y se casa con otro de los sirvientes de la casa, ¿verdad? Que está ahí en la fotografía, y con él tiene varios hijos. Pero no solamente eso, sino que esta familia eventualmente le compra una casa que todavía existe en Buenos Aires, y es una casa que me contaba a mí en conversaciones Victoria Barata, que es una casa que ella vio de chica, ¿verdad? Es una casa familiar, ella caminó por ahí, jugó por ahí de chica. Esa casa existe todavía, la casa de Julia Echagüe. Y Julia a veces, cosa curiosa, a veces cambiaba su nombre. Parece que tenía dos nombres, entonces parece que era Julia Dolores, y en algunos momentos usaba Dolores, especialmente más tarde en su vida, ya siendo más grande, parece que prefería un poco el nombre Dolores antes que Julia, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos todo esto? Esto lo sabemos gracias a que en 1869 la Argentina hace un censo muy importante durante el gobierno de Sarmiento, en el que se hace justamente un censo casa por casa, y ahí es donde se la registra a Julia. Y se dan algunos datos básicos sobre ella, ¿verdad? Su edad, su nombre, su procedencia, y de ahí se desprende también que ella era analfabeta, y parece que al llegar a Buenos Aires ni siquiera sabía hablar en castellano. Y esto permitió no solamente encontrarla a ella, sino identificar que también había otros paraguayos pequeños que fueron llevados a Buenos Aires, y incluso en el mismo barrio donde estaba Julia, servían también como criaditos. Y el patrón era, con las diferencias que podía haber entre caso y caso, más o menos común. Niños pequeños, huérfanos, no sabían leer y escribir, en muchos casos no sabían hablar castellano, y terminaron en una casa pudiente como criaditos, ¿verdad? Y me dijo Victoria que revisando el censo, en un área relativamente chica, ¿verdad? Sin revisar ni siquiera todo Buenos Aires, ni mucho menos toda Argentina, ¿verdad? Revisando
una sección más o menos pequeña de unas cuantas cuadras, encontró aproximadamente 20 paraguayos en una situación similar. Entonces, eso a mí me lleva a preguntarme cuántos niños fueron a la Argentina y también seguramente al Uruguay y a Brasil en una situación similar, cuáles fueron los números y también cuáles fueron sus destinos finales, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? ¿Volvieron al Paraguay? ¿Pudieron reconstruir con cierto éxito sus vidas, como parece ser que lo hizo Julia o Dolores Echagüe? ¿O tuvieron finales, destinos más trágicos? Y lamentablemente yo no les puedo dar una respuesta ahora mismo, ¿verdad? Ese es un trabajo que llevará mucho tiempo, llevará también recursos económicos que lastimosamente no dispusimos en este momento, ¿verdad? En estos meses para poder incorporar al trabajo, pero queda como el apetito, queda esa misión de que en algún momento tenemos que buscar, ¿verdad? Puedo ser yo, puede ser acá el amigo Fabián, puede ser cualquier otra persona, pero sería interesante que haya gente que en algún momento vaya a Buenos Aires, revise los censos y trate de rastrear estas historias, ¿verdad? Porque no solamente los niños se merecen memoria de parte de sus descendientes, los paraguayos de hoy, sino que también todos los paraguayos de esa época y todos los niños de esa época tienen que llegar a nuestros días en la forma de memoria, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra, nos permite conocer más sobre los niños en la guerra, pero al mismo tiempo nos deja en evidencia que hay muchísimas cosas que estamos recién empezando a arañar la superficie y tenemos que hacer un trabajo para conocer con más detalle sus historias, tanto de los niños que estuvieron en el ejército como de los niños que fueron como criaditos o en cualquier otro tipo de situación al exterior. En fin, hay muchas cosas más para ir comentando, pero no me quiero extender demasiado. Entonces me gustaría también que si ustedes tienen alguna pregunta o quieren aportar algún comentario, que vayamos también a eso y a partir de eso generamos un diálogo y vemos qué sale. Enrique, tenemos 10 minutos para las preguntas y respuestas. Te paso la primera. ¿Se podría dividir la presencia de niños como reclutados y los que en la campaña de la cordillera en la que prácticamente la guerra llegó a sus casas? Perdón, ¿qué decía la primera parte? ¿Se podría dividir la presencia de niños como reclutados? O sea, anterior a la campaña de la cordillera, ¿cuáles fueron los reclutados y cuáles fueron ya los que fueron alcanzados por la guerra en la cordillera? ¿Hay algún listado para diferenciar eso? Sí, sí, porque estos padrones de reclutamiento a los que yo hice mención hace rato, tienen las fechas, la fecha de cada padrón y tienen también la procedencia, ¿verdad? Tenemos padrones de Buya, Perú, tenemos padrones de Villarrica, etcétera, etcétera. Tenemos todos los poblados, entonces sabemos de dónde vienen y de cuándo. Entonces sí, ya tenemos ya niños de las cordilleras que estaban en el ejército antes de la campaña propiamente dicha de las cordilleras, ¿verdad? Yo me animo a decir que probablemente la mayoría de los niños que pelearon en la batalla de Acostañú el 16 de agosto de 1869, la mayoría ya estaba de hace rato, del año pasado probablemente, o comienzo de ese año, en el ejército. Bueno, siguiente. ¿No existía en el país o en la región alguna legislación de protección a la niñez o a nivel mundial? Sé que no hubo declaración de esos derechos, pero algún instrumento oficial que vele por ellos. No, a nivel internacional aún no. Esas cosas son relativamente recientes, ¿verdad? Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de finales de la década del 40, ¿verdad? El 48, si mal no recuerdo. Y después la UNICEF y después legislaciones nacionales, ¿verdad? Entonces, en el siglo XIX todavía no había protecciones muy especiales hacia la niñez, no solamente en cuestiones bélicas, sino también laborales. Recuerden que en Inglaterra de ese tiempo surgen novelas como Oliver Twist y otras
de Charles Dickens y otros autores, ¿verdad? Y hay muchas denuncias sociales que no son ficción, ¿verdad? O sea, las novelas de Dickens son ficción, pero están inspiradas en cuestiones que sucedían en ese tiempo, ¿verdad? Había mucha explotación laboral, eran niños que vivían básicamente para trabajar en la fábrica y para nada más. Muchos niños en la calle, no era tan raro lo de golpear a los niños, o sea, esa conciencia o esa sensibilidad de protección a los niños que tenemos hoy no estaba desarrollada hasta el punto en el que está hoy. Pero dicho esto, sí podemos decir que habían algunas cosas que le daban alguna distinción a los niños con respecto a los adultos. Yo menciono, por ejemplo, en el libro, en alguna parte, que revisando eh, la sección judicial del archivo, ¿verdad? Pero el archivo tiene también casos judiciales, y ahí se ve, por ejemplo, que en diferentes casos, muchas veces casos de abigeatos o algún otro tipo de delito, si en el grupo de delincuentes había adultos y había muchachos adolescentes, se les castigaba a todos, pero los adolescentes recibían penas menores. El propio Carlos Antonio López hacía mención a la edad de fulano de tal, que tiene tantos años, entonces péguenle menos, básicamente decía, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad con respecto a los niños no era idéntica a nuestra época, o sea, se le trataba peor a los niños en esa época en todos lados, con respecto a nuestros tiempos, pero sí había algunas cuestiones en las que se trataba, se hacía una diferenciación entre los niños y los adultos. Una de esas es la que acabo de mencionar, ¿verdad? Los castigos eran más leves de acuerdo a la edad, y también lo tenemos en el hecho de que al comienzo de la guerra no se reclutaban niños, o sea, si tenías 16 años para arriba te ibas a la guerra, pero si tenías 12 años, 13 años, 14 años, no te ibas a la guerra al comienzo. Eso recién al final, por una desesperación, se cambia. Al comienzo no se quería mandar a los niños a la guerra. Entonces, resumiendo un poco la respuesta, había algunas cuestiones para proteger a los niños, pero no era al grado en que existe ahora. ¿Cuál sería el aproximado de niños menores de 18 que fallecieron durante la guerra en general? Y otra pregunta, ¿cuántos decesos de niños en batalla y cuántos por peste, disentería o por otros? Para ser honesto, no tengo ese dato preciso. Figuran, tenemos muchas listas de niños, pero queda pendiente hacer el trabajo de revisar todas las listas, que son, como ustedes imaginarán, realmente gigantescas y están dispersas, ¿verdad? No están todas en el mismo lugar, a veces están en diferentes carpetas, no solamente en diferentes carpetas, sino que también en diferentes secciones, y hay que hacer ese trabajo. De momento no está hecho y no les puedo dar un número de cuántos fueron reclutados. Sí tenemos testimonios vuelvo a recurrir a Juan Crisóstomo Centurión. Coronel Centurión dice que después de la batalla de Lomas Valentinas, el nuevo ejército que se formó en las cordilleras era en su mayoría de niños y ancianos. O sea, tenemos ahí el dato de que era una mayoría, pero no tenemos un porcentaje o un número exacto, así que eso está pendiente de resolverse. Y por la misma razón, los muertos tampoco les puedo especificar, pero habrán sido en grandes números. Tres últimas preguntas, Enrique, porque tenemos 4 minutos. ¿Cuál fue la participación de los niños en el ejército aliado? En el ejército aliado, donde se ve más, al parecer, la presencia de niños y adolescentes, es en la Marina Imperial del Brasil, donde estaban los grumetes y estaban, ¿verdad? Chicos que tenían funciones auxiliares, y en la Marina era más o menos normal. En la Marina del Brasil y también en las marinas de otros países, ¿verdad? Tenemos registro, por ejemplo, de que en Inglaterra también había chicos en la Marina, y también en roles auxiliares, ¿verdad? Era algo que no era raro que haya, por ejemplo, las famosas banditas musicales, ¿verdad? Y el que tocaba el tambor, por ejemplo, era un muchachito, ¿verdad? Ese tipo de cosas había en todos los ejércitos.
incluso seguramente algunos combatientes, ¿verdad? Porque tenemos casos muy posteriores ya del siglo XX. En la Guerra del Chaco, por ejemplo, un ejemplo cercano, o un ejemplo más lejano en la Primera Guerra Mundial, donde los muchachos a veces, sin tener la edad oficial, se metían igual en el ejército y los reclutadores hacían la vista gorda, o los muchachos mentían a veces sobre su edad, y por entusiasmo de juventud igual se metían, ¿verdad? Si eso sucedió en guerras posteriores, cabe especular al menos que eso también habrá sucedido en los ejércitos aliados, donde habrá habido algunos combatientes menores, más allá de lo que ya la reglamentación del momento de sus ejércitos, y también en estos otros lugares, ¿verdad? En la marina había muchachos y en las bandas musicales y cosas por el estilo. Esto más o menos contestaste, pero por ahí si querés complementar, ¿cómo afectó el reclutamiento de niños a la Guerra del Chaco? ¿Se siguieron los mismos protocolos de reclutamiento? A la Guerra del Chaco. Sí. No sabría decir que haya una relación directa. Solamente diría que en la Guerra del Chaco sí se tuvo más cuidado, y justamente la Guerra del Chaco fue una guerra más exitosa, ¿verdad? El Paraguay ganó la mayoría de las batallas, la sanidad también estaba en mucho mejor estado. En la Guerra de la Triple Alianza vos te morías por cualquier diarrea, por cualquier cosa te podías morir. En la Guerra del Chaco ya tenías vacunas, tenías mucho más médicos, se cuidaba mucho más la sanidad, y las batallas fueron más favorables para el Paraguay. Entonces, no se llegó a ver eso. Sí vemos casos excepcionales. Sabemos que Roabasto, por ejemplo, se fue así medio desretobado y tenía, creo que 16 años o algo así, ¿verdad? Pero no se vio en la otra guerra. La del Chaco no se vio en grandes números la misma cosa. Enrique, hay 5 preguntas, pero te tiro 2 últimas y cortita la respuesta, por favor. ¿Por qué la batalla de Costañú tuvo mucha repercusión? ¿Fue esa la única batalla en la que, bueno, eso contesta primero? ¿Por qué la batalla de Costañú tuvo mucha repercusión? Es una pregunta interesante. Yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué se le da ese destaque a la batalla de Costañú si ya tenemos otras batallas con la presencia de niños, como la de Lomas Valentina, donde sabemos que hubo niños peleando? Y la verdad que no tengo una respuesta así 100% clara. Es algo que yo mismo sigo pensando. Pero por darte una respuesta ahora mismo, yo me animo a apostar, hay que seguir viendo, que probablemente ya la proporción habrá sido superior. Si bien hubo en otras batallas, esa fue la batalla donde hubo una proporción muy grande ya de niños. Incluso hay testimonio de brasileros. Hay un brasilero, creo que era Dionisio Cerqueira, que dice que los nuestros decían que no daba gusto matar tantos niños, ¿verdad? Igual les mataron, pero decían que no daba gusto. Entonces probablemente la proporción habrá sido mayor, y también fue una de las pocas batallas grandes o más o menos grandes que hubo en esa campaña. Entonces ahí habrán visto muchos niños. Después hubo otros combates, pero fueron más pequeños, ¿verdad? Entonces probablemente a Costañú habrá sido la batalla medio grande en la que hubo una mayor proporción de niños, y por eso llamó más la atención. Me parece que podemos seguir investigando. Hay demasiadas preguntas, lastimosamente Sí. tenemos que cerrar porque tenemos otra charla que empieza en minutos. Santiago, no sé si quieres hacer el cierre. Y más que nada agradecerles a Enrique por todos los conocimientos claros que estamos teniendo de lo que fue la presencia de los niños en la Guerra de la Triple Alianza, y también al profesor Fabián Chamorro por su presencia como moderador el día de hoy. Y la próxima semana continuamos con más charlas y más ciclos de historia de vuelta por aquí. Muchas gracias a todos. Siempre Fabián. Miércoles 19 horas, y de mi parte, chao. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.